Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Elevemos una oración al Padre para que Él sea propicio a nosotros. Padre Celestial, venimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, Señor, para que tú obres en nuestros corazones, Dios. Obra en nuestras vidas, Señor. Haznos oír tus palabras, Señor, que las podamos poner por obra, Dios. Que tú seas muy exaltado, Señor, con nuestras vidas. Que tú hagas la obra en nosotros, Señor. No nos dejes como estamos. Transfórmanos, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Te lo rogamos en Él, en tu precioso nombre, en el precioso nombre de Jesús. Quisiera mencionar que esta es una exhortación quizá un poco fuerte, hermanos. Así lo ponía el Señor en mi corazón. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, verso 11, dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque se han vuelto torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. La versión 60 dice: se ha engrosado nuestro corazón. Nos hemos hecho tardos para oír. Pero ¿por qué es que muchas veces nos volvemos tardos para oír? Es porque normalmente tomamos las cosas a la ligera. Empezamos a darnos pequeñas concesiones. Eso provoca a que nosotros no estemos atentos a la palabra de Dios. Empezamos a darnos comodidades que son en exceso. Alimentamos más nuestro egoísmo. Tomamos decisiones muchas veces sin consultar a nadie. El pastor nos mencionaba el otro día cómo muchos de ustedes jamás han venido ante él a pedir algún consejo. Yo pensé que yo era el único, que a mí, digamos, por mi poca experiencia en el ministerio, no se acercaban, pero creo que eso es en general, que la mayoría de nosotros no busca consejo, sino que llevamos nuestra vida como Dios nos da a entender, o más bien como nuestro corazón nos da a entender. Llevamos nuestra vida de una manera ajena a las cosas de Dios. Todo el tiempo solamente hacemos lo que a nosotros bien nos parece. Pareciera como que estuviéramos en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces decía, cada quien hacía lo que bien le parecía hacer, sin tener en cuenta realmente lo que debe de estar en la palabra del Señor. Nos damos tantas pequeñas concesiones que a veces es difícil poder diferenciar entre una concesión y otra. Por ejemplo, muchas veces podemos concedernos el llegar tarde a cualquier lugar, cualquier cita que tengamos, llegamos tarde, y eso es una falta de respeto a las personas que nos esperan. Así como que no eres tan importante como para que yo me tome el tiempo de atender la solicitud que me hiciste. Muchas veces usamos lenguaje inapropiado, hermanos. Normalmente hablamos con la gente y
sale a relucir lo que hay en nuestro corazón, hablando de una manera despectiva con la gente. El otro día uno de los pastores decía, yo por mucho tiempo me junté con mucha gente inapropiada, que lo único que me provocaba era pues no tener en cuenta a Dios y hacer de mi vida un retraso espiritual. El que nosotros podamos concedernos ese tipo de cosas es precisamente lo que nos detiene en el caminar cristiano. Y esas cosas uno las minimiza. Al minimizarlas no estamos teniendo el temor de Dios para caminar hacia donde Él está. Por ejemplo, los solteros están jugando a ser casados. Muchos solteros andan en noviazgos, en fornicación. Los casados jugamos a tener amigas íntimas. Muchos casados jugamos a tener amistades muy cercanas. O nosotros los hombres tenemos ligereza de mirar a las mujeres, o las mujeres se visten de una manera provocativa. Todas esas tipos de concesiones se van haciendo nuestro oído tardo, se va engrosando nuestro corazón, como lo dice exactamente en el Evangelio de Mateo. Dice Mateo capítulo 13. Dice, de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo se ha endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender. Dice esta versión, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero cuando nos damos este tipo de concesiones, de pequeñas concesiones, nuestros oídos se han embotado, ya no alcanzamos a escuchar la palabra de Dios. No consideramos que la palabra de Dios sea importante para nuestra vida. Hacemos planes a largo plazo. Haré, compraré, venderé, haré esto, haré aquello. Cuando la palabra de Dios dice que tengamos cuidado cuando hacemos planes a largo plazo. O quizás, lo peor, no tenemos consideración de que debemos de ser cuidadosos en nuestra manera de vivir. Y llevamos la vida como se nos antoja. Alá y se va. Como bien nos parezca. Esto es algo realmente terrible. ¿Qué pasa cuando nos conducimos de esta manera? Vamos perdiendo la sensibilidad, hermanos. Vamos perdiendo la sensibilidad. Nos volvemos indiferentes al dolor. Cuando nos damos pequeñas concesiones, nos volvemos indiferentes al dolor. Lo que mencionabas, cuando llegamos tarde a una cita, es porque, pues, ¿qué más da? Pues él me tiene que esperar. Cuando somos nosotros los que debemos de tomar en cuenta que es muy importante el
amar a las personas. Nos acostumbramos a la injusticia. Ya no hay esa capacidad de diferenciar entre una cosa y la otra. Nos acostumbramos a la maldad. Como lo ha dicho nuestro hermano Jesús, yo espero que todavía te sigas sorprendiendo de ver a la gente pidiendo limosna, o a los niños limpiando parabrisas. Como que eso ya se nos hace costumbre y pensamos que así debe de ser. Y yo creo que no, hermanos. Porque si nosotros nos damos esas pequeñas concesiones, por eso podemos decir, pues lo demás también puede estar chueco. O si está chueco, pues da igual. Y eso es lo que realmente nos estorba para oír con claridad la palabra de Dios. Debemos de ser celosos en ese sentido. No cerrar nuestros ojos a la necesidad de los demás. Es lo que hacemos. Cuando alguien se acerca a nosotros a pedirnos dinero o alguna ayuda, lo primero que hacemos es pues mejor voltearle nuestra mirada, porque sabemos que no queremos sentir la incomodidad que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la verdad de Dios y estamos indiferentes al dolor de la gente. Esta cita que acabo de leer de Mateo capítulo 13, el evangelista Mateo hace referencia a la profecía que dio el profeta Isaías. Eso está en el capítulo 6, versos 9 y 10. ¿Sí? Fíjense cómo dice ahí en ese pasaje. Ahí lo dice de una manera también muy tajante, hermanos. Dice, oí después al Señor, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. El Señor me dijo, endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con el corazón, para que no se vuelvan a mí, en busca de sanidad. Está muy fuerte esta palabra, hermanos. Cuando nosotros somos indiferentes a las palabras de Dios, cuando nos hemos vuelto insensibles, cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, entonces el juicio de Dios viene y dice, tápales los oídos, que ya no oigan. Si ya no quieren oír, que ya no oigan. Si ya no quieren escucharme, endurece su corazón para que no se vuelvan a mí, para que no se acerquen a mí y yo entonces ya no los sane. Hermanos, es muy seria la palabra del Señor. Si nosotros cerramos nuestros oídos a la palabra del Señor, el Señor dice, entonces ya no te daré la oportunidad de que te arrepientas. Esta palabra es una palabra de advertencia, hermanos. Tengamos temor. No dejemos que nuestro corazón nos engañe. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Que el Señor tenga misericordia.
comprenderán con su corazón para que no se vuelvan a mí y no busquen sanidad. Eso nos causa el que nos dejemos llevar por la costumbre de este mundo. El otro día nuestro hermano pastor, el pastor Mike nos decía, nuestros hijos tienen 3 amigos. ¿Tú los dejarías entrar y que tú sabes que son de lo peor, los dejarías pasar? El problema no es que nuestros hijos no solamente tienen esos 3 amigos, nosotros mismos también los tenemos. Y les hemos dado ejemplo a nuestros hijos para que ellos también tengan esos amigos. Y uno dice, ¿cuáles? La televisión, ¿no? Que ahora es más perversa cada vez. Pero ahora el internet compite con la televisión. Las redes sociales. ¿Cuánta perversión hay? Hay páginas donde son foros abiertos y cualquiera te puede preguntar lo que tú quieras. Y si tú caes en su juego, les contestas de acuerdo a lo que hay en el perverso corazón de eso. Lo que se hacía hace algún tiempo, el Big Brother, que no tenía a la gente intimidad, y eso nos parece cada día más común. Y nosotros también tenemos esos amigos. ¿Cómo podemos decirles a nuestros hijos que no los tengan? No, hermanos, que no se vuelva una costumbre en nuestros corazones, que podamos dolernos, que podamos estar atentos, que no nos neguemos a escuchar, que no nos neguemos a escuchar. Dice Isaías 1:20, pero si se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará, yo el Señor. Si se niegan a escuchar, hermanos, la espada de nuestros enemigos nos devorará. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Y lo firma, yo el Señor de los ejércitos celestiales. Nuestro hermano Jesús, el miércoles de estudio de aquí, nos hacía una pregunta. ¿Creen que nosotros seamos capaces de hacer cosas muy viles? Ya a nosotros los creyentes, ¿creen que seamos capaces? Sí. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios y nos obstinamos en ser indiferentes a la voz de Dios, podemos hacer cosas terribles. Terribles. Podemos llegar nuevamente, como yo lo he dicho, Él me sacó de la fosa séptica, pero puedo volver a ella y como una alberca sentarme al lado de ella y meter mis piecitos y estar chacoteando o echarme un clavado ahí. Dios nos libre, hermanos. Lo que dice ahí en Corintios acerca de que un hombre tenía por esposa a la concubina de su padre o a la esposa de su padre. Cosas así de tremendas, aún en medio de nosotros se han oído. Que recibamos a nuestros hijos fornicarios y adúlteros y que no tengamos temor de lo que dice la palabra del Señor. Yo recuerdo muy bien cuando era soltero. Un buen día llego a mi casa y ya no pude entrar a mi cuarto porque pues ya mi hermano ya tenía ahí a su mujer. Y mi papá decidió honrar mejor a su hijito que honrar a los demás que estábamos solteros. Eso pasa
de continuo en nuestra triste sociedad mexicana. Y deshonramos a los que vienen atrás, pero honramos a la maldad. Eso es muy terrible, hermanos. Eso es que no ponemos atención a las palabras de Dios. ¿Cómo podemos dar cabida a esta situación? Todos mis hermanos vivieron ahí en mi casa. Era una casa grande. Y en cada cuartito tenían una casa redonda. Sala, comedor, cocina, baño y todo allí. ¿Y creen que mi papá los hubiera corrido? No, pero él no tenía al Señor. Y nosotros permitimos estas cosas en nuestras casas. Está muy mal. ¿Cómo? Yo me peleaba con mis sobrinos. Eran unos pleitos terribles. A pesar de que mi papá les había ya dado para que tuvieran sus casas, ellos seguían viviendo allí. Dios me libre. Dios me libró gracias a Él. ¿Sí? Cuando me casé, cuando estaba a punto de casarme, yo le dije a mi papá, tú me diste la casa de junto. Voy a cerrar, voy a independizarme. Y él me dijo, no, aquí no me cierras nada. Tú te vienes a vivir a la casa de junto y el patio va a ser el mismo, comunicado entre los dos. Dije, gracias papá, pero no, me voy a ir a rentar. Y él me dijo, ¿cómo crees? Pues por eso compré la casa de junto, para que ahí tú vivieras conmigo. Y digo, pues lo siento mucho, padre. Y me fui a rentar 1 año y medio, creo. Cuando él vio que estaba decidido en mi corazón vivir así, él le dijo, está bien, cierra, pero me vas a dejar 1 metro en el callejón para que esté más amplio. Se va a reducir tu terreno, pero está bien, cierra. Sí, papá, lo que usted diga. Además, pues la casa es de usted. Yo, ¿por qué me iba a empeñar en que fuera la misma proporción de metros? Pero de veras, hermanos, hacemos tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios, porque nuestro corazón se ha engrosado. Con nuestros oídos oímos pesadamente, porque nuestro corazón se ha insensibilizado. Si no tenemos en consideración la palabra de Dios, practicándola día con día, solamente es una bonita doctrina. ¿De qué sirve tener una bonita doctrina? Es basura solamente. Nos llenamos la boca de decir que en este lugar tenemos una sana doctrina, pero tenemos unas familias terribles. Vivimos de una manera terrible. Somos respondones a los que nos preceden. Somos contrarios a toda autoridad. Nuestros hijos nos responden mal. Nosotros menospreciamos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son hijos de fornicación, pensamos que la culpa la tienen ellos. Les echamos la culpa a ellos de nuestra vida perversa que hemos alimentado. O le echamos la culpa a quien se deje. Culpar a los demás es una manera perversa de tratar de llevar las cosas bien. Eso no sirve de nada. No sirve de nada, hermanos. Oigamos la palabra de Dios. No tenemos por qué seguir obstinándonos. Dice esta palabra en Isaías 42.
42, verso 23. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? ¿Quién escuchará las lecciones del pasado? La Biblia nos enseña mucho acerca de cómo vivir una vida feliz. Dios desea que nosotros tengamos una vida feliz. Pero ¿por qué no tenemos esa vida feliz? ¿Por qué no tenemos esa familia ejemplar? Porque nos hemos hecho nuestros propios destinos, muy aparte de lo que la palabra de Dios dice. Hemos endurecido nuestro corazón, se ha engrosado, está lleno de grasa. Nos hemos basado en la glotonería. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? Oh Dios, me da escalofrío solamente de leerlo. No tenemos por qué seguir obstinándonos. No tiene ningún sentido, hermanos. ¿Qué caso tiene que le llamemos a Jesús Señor? ¿Tú le has llamado Señor a Jesús? Eso significa que tú le estás diciendo que Él es tu dueño, que Él puede hacer de ti lo que Él quiera. Pero dejamos que Él haga de nosotros lo que Él quiera. No le llamemos Señor. Entonces no le llamemos Señor. Cuando el evangelista Mateo escribe, me llaman Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. No le llamemos Señor. Pero si le vamos a llamar Señor, es porque queremos que Él nos cambie, que Él nos moldee como Él desea. Que no nos dejemos llevar por esas pequeñas concesiones. Que nosotros los hombres seamos íntegros en nuestra manera de ver, de pensar y de hacer. Que ustedes mujeres no se dejen seducir por la moda. Ahora ya las mujeres se visten con ropa interior. Y eso entre los impíos dice uno, bueno. Pero entre nosotros los creyentes, hermanos, entre los que decimos que Jesús es nuestro Señor, nos vestimos con ropa interior y andamos y salimos a la calle, venimos a la iglesia, vamos al mercado. Mucha ropa que se usa hoy, nuestras mamás y nuestras abuelas, era ropa interior de ellas. Y ahora hasta señoras es lo terrible, que se vistan con ropa interior o con ropa provocativa, que ofende, que nos ofendemos mutuamente, nosotros como hombres y ustedes como mujeres. Dios nos libre, hermanos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los perversos, hermanos. Así lo menciona el apóstol Pedro en su primera carta, verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que no conviene. Y dice otra palabra, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? El otro día también en el estudio de los miércoles, qué preciosa carta estamos estudiando, hermanos. Y ustedes, muchos de ustedes se están perdiendo estos estudios. Cuando menos, si no pueden venir, véanlos por internet. Y dice allí, ¿no sabes que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Capítulo 2, verso 4. Ahí lo dice. El Señor no es como nosotros. ¿Cómo es que somos nosotros? Si alguien nos hace algo, nos vengamos inmediatamente.
Esa es nuestra naturaleza común. Cuando dejamos que la costumbre de este mundo sea parte de nuestros corazones, entonces vamos a actuar de acuerdo al mundo y vamos a estar vengándonos. Pero Dios no es así. Gracias a Dios. Bendito sea su nombre, que Él no es así. Nosotros, a pesar de vivir de una manera mala y no queriendo oír al Espíritu Santo, no Espíritu Santo, no me digas lo que es bueno y santo. Con todo eso, Dios todavía tiene misericordia y derrama su bondad y nos trata con amor, pero no es porque Él sea un tonto al querer derramar su amor sobre nuestras vidas, sino porque de esa manera es su naturaleza, que Él derrama su amor sobre nosotros para guiarnos al arrepentimiento, para que nuestra vida tenga el deseo de cambiar, para que nuestro corazón tenga el deseo de cambiar y no vivir de acuerdo a este mundo perverso. Eso es lo que Dios desea en nosotros. El profeta Ezequiel dice: yo no quiero la muerte del impío, yo lo que quiero es que se arrepienta y cambie su vida. Eso es lo que Dios desea en nuestros corazones. No desea la muerte, no desea nuestra muerte, no desea el mal para nosotros. Lo que Él desea para ti es que cambie tu vida, que la transforme, que no te acostumbres a vivir a la manera que esta sociedad vive, sino que podamos volvernos a Dios. Todavía hay tiempo para volvernos a Dios. Todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Él no quiere destruirnos. Lo que Él quiere es que cambies, pero que realmente cuando tú le digas Señor, realmente estés dispuesta a hacer las cosas de Dios. Y no que te dejes llevar por la corriente de este mundo. Dice en Romanos capítulo 8, ahí dice, hermanos, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Si nosotros dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa nos controle, nuestros deseos internos nos controlen, eso nos va a llevar a la muerte. Pero permitir que el Espíritu de Dios nos controle, nos va a llevar a la vida y a la paz. Verso 6. Verso 9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces la pregunta sería, ¿no? Porque muchas veces, en otro tiempo, obligábamos a la gente a que hiciera cosas, ¿sí? Pero a lo mejor, muchas veces el Señor nos mostró que muchos de ellos, el Espíritu de Dios no vivía en ellos. Entonces la pregunta a ti sería: ¿tú estás seguro que el Espíritu de Dios está en ti? ¿Estás seguro? ¿O nada más es una costumbre que tienes porque tus papás te traían a la congregación? ¿Sí? Si es así, qué triste. Porque si tú no tienes al Espíritu de Dios, pues no es para ti esta palabra. Pero si la palabra de Dios, si el Espíritu de Dios realmente habita en ti, Él te ha dado la oportunidad, te da
te da la posibilidad de que le digas no al pecado. De otra manera, quizás tú tengas una fuerte voluntad, fuerza de voluntad, y que por esa fuerza de voluntad y por ese carácter obstinado puedas mantenerte de pie quizás un tiempo, pero eso al final se va a acabar, porque el Espíritu de Dios es el que da vida y que te da vida eterna. Qué terribles somos, hermanos, que llamemos a Jesús Señor y que hagamos lo que se nos pegue la gana. No, eso no sirve de nada. Por eso es que debemos de recurrir al Señor, que Él nos permita cambiar nuestra vida. Rogar y tirarnos delante de Él. Clamar a gritos, porque Él cambie nuestra vida. De otra manera no lo va a hacer. No sirven esas oraciones de 5 minutos o de 3 minutos. Cámbiame, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, amén. Eso y basura son lo mismo. Necesitamos clamar ardientemente en nuestros corazones para que Él cambie nuestra vida. Que le podamos confesar nuestro pecado abiertamente y sin adornos. Cámbiame, Señor, me estoy muriendo, estoy ofendiendo tu nombre. Que podamos realmente dar un giro completamente, clamar al Espíritu de Dios porque todavía tenga misericordia de nosotros y nos libre del lodazal de esta tierra. Dice en Hebreos capítulo 12 que nos despojemos de todo peso que nos asedia, que nos despojemos del pecado. Ahí mismo dice en el verso 3, ¿aún no han ustedes batallado hasta la muerte contra el pecado? ¿Hemos batallado hasta la muerte contra el pecado? ¿O nos damos rienda suelta, nos damos concesiones? No, hermanos, eso es lo que Dios no desea de nosotros. Hemos soportado la burla de la gente, ¿no? O nos hemos resistido. Porque si la gente se burla de nosotros, entonces debemos de tener la seguridad que le estamos dando gloria a Dios y que no nos estamos haciendo una con ellos. Nuestro Señor Jesús dice así en este pasaje: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Por el gozo de saber que iba a tener un pueblo numeroso para él, no le importó sufrir la cruz y no le importó vivir la vergüenza. Los cuadros lo presentan a Jesús con un taparrabos, pero seguramente estaba desnudo y estaba ensangrentado, y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Eso nos debe a nosotros animar para resistir nosotros también en contra del pecado, aunque nos cueste la vida, que nos cueste la incomodidad. ¿Qué pasó cuando nuestras hermanas Rebeca y Débora se despidieron de acá? Había un ambiente de tristeza. ¿Saben por qué? Porque nos amamos mucho, hermanos. Porque no estamos dispuestos a sufrir. Porque nos gusta nuestra comodidad. Porque nos gustaría llegar a nuestra casita y que nuestra mujer nos dé nuestra sopita caliente.
No estamos dispuestos a sufrir. Algo que está muy lejos de nosotros es eso, el sufrir. Pero es necesario que desde hoy ustedes, padres, les hagamos incómoda la vida a nuestros hijos para que empiecen a valorar lo que realmente vale la pena. Jesús no le importó sufrir con tal de rescatarte de la vida que llevabas. Ese mismo pensamiento nosotros lo debemos de atesorar. Que no nos importe sufrir con tal de ganar la excelencia de la presencia de Cristo, de la presencia del Padre. Eso es nuestra meta, que podamos esforzarnos. ¿Y cómo lo vamos a lograr eso? Que cuando se acerque, cuando Dios nos meta en su horno, nosotros estemos dispuestos a estar firmes. Cuando Dios nos disciplina, lo hace con un propósito. Pero si no estamos dispuestos a ser disciplinados, si no estamos dispuestos a padecer, si no estamos dispuestos a estar perseverando en las cosas de Dios y nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, no cambiará nuestra vida. ¿Por qué es que el Señor nos disciplina? Porque a Él le gusta ser vengativo. ¿Por qué le gusta incomodarnos nuestra existencia? No es para ese propósito la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es para que Él nos haga partícipes de su santidad. Veámoslo esto en el verso 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad, hermanos. Si nosotros seguimos siendo indiferentes a las cosas de Dios, como lo decía mi hermana Betty ayer, que le testificaba a sus hermanos y les decía, yo estoy orando porque yo sé que cuando despierte voy a despertar en los brazos de mi Señor. Pero tú, hermano, yo no sé dónde vas a despertar. ¿Estás seguro dónde vas a despertar? ¿Estás seguro dónde vas a despertar? ¿Has dejado que el Espíritu de Dios controle tu vida? ¿O no sabes dónde vas a despertar? ¿Has hecho caso omiso de las palabras de Dios? ¿Y ya has llevado tu vida como se te pega la gana? Ay de aquellos que siguen la corriente de este mundo. ¿Y qué más dice aquí? ¿Qué dice ahí en el verso 11? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Claro, la disciplina no es sencilla, nada es sencillo. Las cosas de Dios no son fáciles. Queremos vivir, queremos participar de su santidad, debemos someternos a su disciplina. ¿Cuántas veces no vemos a nuestro alrededor cómo la gente bota la disciplina
¿Por qué es que bota la disciplina? Porque es difícil de llevarla. Y si se trata de una disciplina espiritual, también lo vemos. Me acordé de un pastor de hace años. El Señor lo disciplinó. ¿Y qué hizo él? Botó la disciplina y se fue de este lugar. Antes de que el Señor me llamara al ministerio, me lo encontré. Y entonces él me dijo, ¿cómo? ¿Aún no eres pastor? ¿Qué creen que quería hacer el hermano? ¿Qué creen que quería? ¿Creen que a pesar de los 20 y 30 años, 20, 25 años que no lo veía, él había cambiado? La disciplina de Dios había hecho de él una persona diferente. Él se me acercó un día y me dijo, cuando estaba todavía aquí, Rubén, perdóname, porque yo te he ministrado mucho orgullo. Yo te he ministrado, mi vida ha sido así de orgullo. Y yo le decía, no lo veo, y no lo veía en ese tiempo. Pero esta vez que me lo vuelvo a encontrar, ¿todavía no eres pastor? Ay, ¿qué te pasa? ¿A quién quieres sorprender? El Señor tiene su tiempo. ¿Por qué tenemos que violentar las cosas que son de Dios? No había aprendido por todos estos 20 años esa misma lección. El Señor al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo, a fin de que tú participes de su santidad, a fin de que tú tengas una vida recta y feliz. Ese es el propósito de la disciplina, que Él nos lleve de su mano y nos dé ese fruto apacible de justicia, para que cuando nosotros despertemos en sus brazos, hermano. Para que cuando despertemos en su regazo. Y muchos no sepan dónde. No, hermanos. El deseo de nosotros los pastores es que tú realmente cuando despiertes en los brazos de Dios. Ese es nuestro más grande anhelo. Nosotros somos el amigo del novio. Que cuando tú despiertes, joven, jovencita, despiertes en los brazos de Jesús y Él te tome en sus brazos y te dé su amor. Ese es el anhelo de nuestro Dios. La disciplina es con ese propósito, que no nos estorbe el pecado de esta vida. Señor, te ruego, Dios, que tú quemes la grosura de nuestros corazones, Padre. Te ruego, Dios, que no menospreciemos tu disciplina, Dios. Que no hagamos conforme a nuestros malos deseos, Dios. Líbranos, Señor, de darle la espalda a tu Espíritu Santo, Dios. Que tú puedas enternecer nuestros corazones. Que seamos valientes, Señor, de tomar medidas drásticas. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala de ti y échala fuera de ti. Mejor es que entres cojo, manco o ciego, pero que tu alma no se pierda. Mejor es recibir tu justicia, mejor es recibir tu amor. Que podamos despertar en tus brazos, Padre. Te lo rogamos, Señor. Clamamos a ti, Señor, de una manera especial hoy, porque no nos perdamos, Dios. Danos de ti, Señor, el valor, Señor. Carácter firme, Señor, y no voluble, Dios.
que sigamos tus pasos, Señor, que te consideremos a ti que has sufrido la vergüenza, Señor, para llevarnos a tus brazos, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego, oh Dios. No quiero volver atrás, yo quiero a tu lado estar. Ayúdame, Jesús, cámbiame, Señor. Toma mi vida, te entrego todo. Sin ti yo sé, Jesús, que moriré. Toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy. Pídeselo con todo tu corazón a Él. Toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy. Haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy. Amén. Que Dios lo haga en cada uno de nosotros. Que Dios les guarde, hermanos. Saludémonos. En 5 minutos comenzamos el taller Rescatando, el plan de Dios para la familia. Las mujeres van a estar en el aposento alto y los varones en el salón grande. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso.
Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão